visto el pequeño orden gramatical que yo les había dicho. Normalmente, como les dije, el japonés en sí no tiene un orden gramatical. Lo puedes decir, puedes hablar siempre obviamente el verbo es al final, eso sí es regla, pero siempre es sustantivo, partícula, sustantivo, partícula, sustantivo, partícula, sustantivo. Viene, si es un verbo, obviamente tenemos que ver si es de acción, de movimiento, ¿no? Y el verbo siempre va al final. Sin embargo, si ustedes quieren hablar de esa manera, no hay problema. Pero si en tal caso quieren una guía para empezar a que ustedes quieran aprender, pues aquí les dejé un orden, ¿no? Entonces, primero tenemos la partícula wa. En primer lugar tenemos un algo, wa. Bueno, aquí tenemos la partícula ga, que la vamos a ver en básico 2, que básicamente es lo mismo que el wa, salvo que tiene un uso importante en el momento de adjetivos, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, igual lo pongo wa o ga, porque el wa es el tema y el ga marca un sujeto. ¿Cuál es la diferencia? La vamos a ver en básico 2. Ahorita solo enfóquese en el wa. Igual lo pongo para que ustedes vean. Ya. Ahí viene, obviamente, algo de tiempo con respecto al tiempo. Puede ser ni, puede ser kara, o puede ser made. Recuerden que kara made no solamente es para el tiempo, sino para destinos, ¿no? Cualquier cosita. Entonces, Claro. después de eso, tenemos una compañía, Ah, esa es la duda que la tenía particular. Lorito. El Kara y Made, ¿tenía en algún momento la duda si era para solamente tiempo o era también para destino? Y bueno, ahí ya con eso me lo aclaró. Entonces estaba bien lo que estaba haciendo. Ah, muy bien. Excelente, muy bien, muy bien. Mejor, mejor. Mejor aquí si te. ¿Cómo? Déjame. Voy a hacer esto. Porque si necesito espacio. Ahí. Muy bien. Perfecto. Ah, ahí fue. Ya. Tenemos. Bueno, aquí voy a poner tema, ¿no? Tema. Igual. Tiempo. El ni, Karamade. O ya saben, Karamade también para finos, desde hasta. Compañía to. El medio por el que se hace la acción. Partícula D. Tenemos aquí el destino, hacia dónde se va. Claro que aquí es, o sea, el final del destino, ¿no? Si queremos hacer un destino como que desde y hasta, entonces aquí voy a hacer una línea arriba como algo alternativo. Se pone un destino, cara, y destino, made. Vengo al tiro, Lorito. Tengo un cachito. Ya. Ya, disculpe, Lorito, es que tenía mucho ruido ambiente. Ya, no, no pasa nada. Entonces, tenemos así destino cara, destino made, ¿no? Desde hasta. Y bueno, de aquí tenemos el objeto, dónde va a caer el verbo, si es un verbo de acción, ¿no? Y tenemos o, y tenemos al final el verbo. Siempre, esto apréndanse de memoria, el verbo siempre va al final. Siempre. Ya después, creo que intermedio 1, sí, en intermedio 1, ustedes vamos a ver algo que se llaman oraciones subordinadas, ¿ya? Que va a cambiar un poco el contexto de esto del verbo al final. Sin embargo, es casi lo mismo, Ya. ¿de acuerdo? Eso vamos a ver después. Les voy adelantando un poquito, pero para que ustedes vean que el verbo siempre va al final. Entonces, caramba de, y bueno, esto caería aquí, objeto o verbo. Obviamente,
obviamente, bueno, el E puede también transformarse en ni, ¿no? Si es un, si es de un verbo de movimiento, puede ser E o ni, recuerden, ¿no? Entonces, recuerden que este es un contexto completo, ¿no? Si usas, mande. Ah, las tengo, sí, sí. Ya. Claro que si pones todo, pues obviamente tú lo que quieres hacer es dar una información completa, ¿no? Con a qué hora te vas, con quién te vas, por qué medio, hacia dónde, o desde hasta, y para qué, ¿no? Sin embargo, siempre va a haber algo que, si quieres hacer más natural, ¿no? Siempre vas a omitir algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes decir el tema, a qué hora, y omites con quién, el medio, y todo esto, ¿no? Claro. ¿Sí? Por ejemplo, cuando decíamos, Watashi wa kuji ni benkyou shimasu. Entonces, yo, aquí voy, yo a las 9, a la hora 9, estudio. Entonces, son cosas así que se pueden omitir. No, no es como que tiene que haber una regla que todas las partículas estén, porque si no, en los animes serían infinitos, porque sería una frase sumamente gigante. ¿Ya? Entonces, normalmente se puede. ¿Vale? Que muy largas las frases. Bueno, las oraciones. Ah, sí. Serían demasiado, serían súper gigantes. Entonces, tú puedes usarlos como quieras, ¿de acuerdo? Puedes hacer el primer orden de aquí, que es básicamente el que no tiene orden, o puedes usar el orden de aquí. Si quieres, bueno, esto es tiempo, ¿no? Tiempo. Ya. O puedes usar este orden. Ya, si por ejemplo no tienes una compañía, del ni pasas a de, y por ejemplo si no tienes ni medio ni destino, del ni to pasas al o Claro. sea, al objeto o verbo. Sí, exactamente. Esto depende de cómo ustedes quieran usarlo. Ya, ojo, vuelvo y repito, no es un orden que digamos tienen que hacerlo porque si no está mal, pero si quieren un orden para que ustedes aprender y empezar a hablarlo, no viene mal. ¿Sí? Mm, ¿Hasta ahí alguna pregunta? ninguna. De hecho, me había No. hecho otro día una trampita así como, bueno, una trampita, un torpedito, le decimos acá, que se parecía un Ah, poquito a eso, porque decía cómo yo puedo estructurar mis frases cuando yo estoy traduciendo una frase de español al japonés. Entonces, se parecía poquito, eh, yo tenía así como el watashi, más el mm, tiempo, más el ni, que era la partícula, luego la persona con la partícula to, y después el verbo y el más. Entonces, andaba por ahí también. Así que me pone contento eso. sí, exactamente, sí, o sea, eso siempre pasa cuando, más que nada en el japonés, cuando empiezas a practicar, porque tú dices, no, empiezas a aprender las partículas, pero luego cuando ya tienes toda la lista de partículas básicas, tú dices, ¿y cómo lo hablo? O sea, ¿en qué orden? ¿Cómo las uso? Entonces, es cuando vienes a profundizar lo vienes a profundizar, ¿cómo es? Completamente, ahí ya te das cuenta que, no ha tenido orden. Claro. Pero hay personas que te ayudan con un orden para que puedas aprenderlo a usar, ¿no? Entonces, eso es lo chévere. Muy bien, entonces no hay preguntas hasta ahí, ¿verdad? No, por mi lado no. Muy bien, chévere. Entonces, tenemos aquí un pequeño cuadrito y después tenemos ejemplos, ¿sí? Cuadritos en las cuales nos da una estructura para poder hacer preguntas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos un tiempo específico que te dice, ¿no? Eh, bueno, esto es tiempo, tiempo específico. específico. Ahí puede ser especial. Ya. Entonces tenemos, la estructura es primero el nan, y aquí tenemos, déjame ver si puedo, ahí, oh, nice, mejor, ya. Aquí tenemos un paréntesis, ¿no? En la cual tiene el ji, bueno, voy a poner el hiragana aquí, el ji, el nichi
y el gatsu. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este paréntesis, tú lo que quieras preguntar, eliges. Por ejemplo, si quieres, esto recuerda, ji es hora, nichi es día de semana, bueno, día del mes, perdón. Pero bueno, aquí falta uno. Ya lo voy a poner. Nichi es día del mes. Del mes. Eh, Yobi es día de semana. Y Gats, ahí sí viene Gats. Gatsu, que es el mes, ¿no? Entonces, aquí tú puedes, obviamente, Nanji, puedes ponerlo, el Nanji, o puede ser Nichi, o puede ser Nan Yobi, o puede ser Nan Gatsu, ¿ya? Y como obviamente, bueno, aquí lo puse, ¿no? Con lápiz. Y como obviamente estamos hablando de tiempo específico, todo esto va acompañado con la partícula ni, ¿ya? Cada uno, obviamente, el nan significa que. Entonces, al decir nanji ni, estamos diciendo a qué hora. Si decimos nan nichi, ¿en qué día? Nan yobi, ¿en qué día de la semana? Y nan gatsu, ¿en qué mes? Claro. ¿Sí? Y obviamente si queremos ser como es más concreto, se pone el verbo que va al final y más la partícula K que denota pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una persona A. Una persona A dice, Nanji ni Benkyou, ay, Benkyou shimasu ka? Persona B debe responder, obviamente, si te dice una hora, debe responder con una hora. Eso sí va a ir con contexto, pues, ¿no? La Claro. persona B dice, qué sé yo, shichiji ni. Obviamente tú puedes decir shichiji ni, como ya la persona sabe que se está hablando de que a qué hora estudia, Claro. entonces puedes omitir el Benkyo Shimasu. Pero si quieres dar una buena respuesta, digamos algo más formal, si es algo con tu profesor que estás hablando, Shichiji ni Benkyo, bueno, yo está mal. Benkyo Shimasu. Más. ¿De acuerdo? Entonces, Nanji ni, recuerda, ni en la partícula de tiempo. Entonces, esto vendría a ser básicamente, en qué hora, recuerden que es así medio extraño, medio al revés, en qué hora estudias. Y bueno, tú dices, no, shichiji ni es a las 7 estudio. Obviamente, si quieres dar algo más preciso, pones gogo o gozen, ¿no? En la mañana o en la noche. Tú decides. Entonces, benkyo shimasu. Obviamente, ojo, que si por ejemplo, hoy día hay un examen, por ejemplo, y viene un compañero y te dice, Nanji ni benkyo shimasu, no, benkyo shimashita ka, te está preguntando el pasado, ¿no? ¿A qué hora estudiaste? La respuesta debe ser en pasado mismo. Benkyo shimashita. Sí, obviamente hay palabras como las que les dije que
probablemente ya la semana que viene vamos a estudiarlas más concretas, más específicamente, porque sí, como las palabras que había dicho, tenemos kino, que esto significa ayer, tenemos kyo, que esto significa hoy, y luego tenemos ashita. Esta me salió horrible. Ashita, que significa mañana. Entonces, estas palabras de aquí, recuerden que esto da el contexto de la oración. Por ejemplo, si digo más que nada con kyo y ashita se usa en presente, solo que, por ejemplo, si la oración dice ashita, ya sabes que estamos hablando de un futuro. Pero con la palabra kino, obviamente tendrás que usar un verbo en pasado. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, ya tu amigo viene y estas palabras se las usa al inicio de la oración. Ya, obviamente, como habíamos visto, el orden de partículas, ¿no? Que, ¿dónde se va eso? Si se supone que esto de aquí, ayer, hoy, mañana, representa un tiempo, sí, pero en gramática japonesa normalmente se los usa sin partículas y al inicio de la oración. Por ejemplo, la estructura había dicho, ¿no? El nanji o nannichi o nanyobi o nangatsu, ¿ya? Pero estas palabras, por ejemplo, si te digo que ¿a qué hora estudiaste? Ayer ¿a qué hora estudiaste? Entonces, kino vendría aquí primero. Kino, coma, no usas partícula. Kino, nanji ni benkyou shimashita ka? Entonces tú ya sabes que es pasada, entonces shichi ni benkyou shimashita. Estudié a las 7, a la hora 7. ¿De acuerdo? Ya. Obviamente esto de aquí no voy a profundizar ahorita porque esto sí necesito profundizar con mucho tiempo. Entonces esto lo voy a dedicarlo a la semana que viene con más ejemplos para que Ya. ustedes entiendan muy bien el uso de esto. Sí. Pero bueno, una- preguntas hasta ahí con tiempo específico, con preguntas de tiempo específico. Por mi lado, no. No. Entonces vamos por el medio. Medio. Tenemos la estructura nan más la partícula de por el medio, ¿no? El medio que hace la acción, más verbo, ¿ya? Más la partícula K, de pregunta. Entonces, si vemos una oración, bueno, aquí falta algo, pero bueno, más que nada no, entonces sí está bien. Por ejemplo, tenemos, lo voy a poner en español. ¿Con qué comes el arroz? ¿Ya? O pregunta. ¿Con qué comes el arroz? Obviamente que este con, uno puede decir, con, ok, voy a usar la partícula to, ya, porque estoy con, que representa compañía, pero ojo con el contexto, estamos diciendo con qué, o sea, el medio por el cual comes el arroz, ya, entonces, se usa. Obviamente, la persona te ha de preguntar a Nata o te ha de decir tu nombre, entonces, arroz se dice gohan, gohan o la partícula o de que el verbo que va a estar aquí en la oración va a caer aquí. Claro. ¿Ya? Entonces ahí está. Nande, ¿por qué medio? Y comer, el verbo comer que es tabe más. Y como es pregunta,
K. Gohan o, ¿ya? Nande, ¿por qué, qué medio, tabe más K? Básicamente, ¿por qué medio comes el arroz? Es un orden medio extraño, ¿no? Pues si lo pongo eh, si lo leo, digamos, tal cual está la estructura japonesa, es al revés, ¿no? Básicamente, se lee el arroz. ¿Qué medio comes? Pues es medio raro, se escucha medio raro, pero si se le da el sentido, se lo traduce netamente del español, entonces sería ¿con qué comes el arroz? ¿Por qué medio comes el arroz? Entonces la otra persona, si hablamos si es un japonés, te dice hashi de. Hashi son los palillos chinos, palillos. Entonces, por medio de palillos. Y obviamente si quieres completar toda la oración, hashi de tabe más. ¿Sí? Ya. Esa es la estructura de. Esa es la estructura por la que se hace, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está un poco enredado. De la pregunta medio. De la Es un poco. pregunta Sí, medio un poco complicado, pero ya. Y más que nada, bueno, se podrán dar cuenta que aquí con Gohan o, y si hablamos en oraciones, el o va acompañado con un verbo, ¿sí? Mm, Pero cuando se usa preguntas, normalmente va toda la estructura de la oración y al terminar la oración con un verbo, en la parte del verbo tienes que poner la pregunta. Por ya. ejemplo, si es el medio, si es la compañía, si es un tiempo específico, todo va junto al verbo. En Ya. preguntas, ojo con que solo en preguntas. Ya. Ya. Ya que con más ejemplos, que bueno, si no nos da el tiempo, la semana que viene prometo, de verdad, tenerles ejemplos más específicos. Tenemos compañía. En compañía, habíamos dicho, ¿no? Pues el dare, que significa quién, esto es quién, literalmente quién, más el to, ¿sí? La partícula to que representa compañía, Claro. más el verbo, más la partícula k, ¿sí? Normalmente también si queremos decir de quién es, básicamente como la pregunta lo dice, de quién es, ya tenemos un es, que es un estado del ser. Claro. Esto viene con des. Entonces, si de quién estamos hablando de pertenencia, entonces si viene a ser dare no desu ka. El dar es de quién. El no, recuerden que es de pertenencia. ¿De quién? O sea, la pertenencia de quién. Y el des es del ser. ¿De quién es? O de qué es esta cosa, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer el ejemplo completo, por ejemplo. Un ejemplo. Primero con el de quién es, ¿no? De quién es este libro. ¿De quién es este libro? Entonces, tenemos el es, ya estuvo al final. ¿De quién? Entonces tenemos da, dar en, bueno, primero ya tenemos de quién, o sea, esto es una pregunta, esto va al final, todo esto. Este libro, entonces ahí sí viene kono, hon, wa, con respecto a este libro, Mm. ¿de quién es? Ahí sí viene el dare Dale, no no. desu Es, ka. Sí. Con respecto a este libro, eh, ¿de quién es? mm,
Y bueno, ahí alguien más responde, por ejemplo, Rare, Rare-san no des. Es de Lale. Dale, Es de Lale, del señor Lale. Ujú, súper. ¿sí? Y teniendo ya obviamente el ejemplo de aquí, aquí tenemos de quién es. Vamos usando verbos. Con quién comiste? Pasado. ¿Con quién comiste? Entonces, tenemos verbo y tenemos con quién. Entonces, dare Dale. to tabe Tabe, mas tabemashitaka. Tabemashitaka. Pregunta. Dare to tabemashitaka. ¿Con quién comiste? Obviamente no especifica qué. Puede ser arroz, puede ser sushi, lo que sea. Si en tal caso queremos ser más específicos, déjame ser entonces más grande para dar un ejemplo más grande. Ahí sí mejor. Un ejemplo más estructurado. Eh, ¿Con quién comiste carne? Primero, comiste carne. La carne será comida. O sea, será comida por alguien. O sea, en tal caso con quien yo estaba. Entonces empieza. Niku. Niku o. Niku significa carne. Ya, aquí el o, ya sabemos que la acción que va a estar, el verbo que va a estar acá, va a caer en la carne. Pues, ya. ¿no? Nikuo, ahí viene. Dare to tabemashita ka. ¿Con quién comiste la carne? ¿Con quién comiste carne? Y la otra persona responde, eh, Kashi Santo. Con casi. Y obviamente, como digo, si queremos responder completo, Kashi Santo tabemashita. Comí con casi. ¿Sí? Y Ya. cualquier verbo. Si en tal caso te dice, ¿con quién fuiste? Dare to ikimashita ka. O con quién vas en un pasado, en un futuro, dare to ikimasu ka. ¿Sí? Todo es dependiendo del verbo. Y aquí ya puedes poner cualquier verbo. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Con este ejemplo me quedó un poquito más claro lo que comentaba adelante. Sí, fue el anterior. Es un poco complicado ya que, por ejemplo, yo había dicho, ¿no? El o normalmente va al final porque va con el verbo. Sin embargo, en momentos de estructuras de preguntas, primero va todo el contexto de la oración porque, por ejemplo, te das cuenta, por ejemplo, aquí va toda la estructura de la oración, pero como solo dice, ¿con quién comiste carne? Primero, la estructura de la oración solo es la carne, pues. Niku o, y a partir del o va la pregunta. Va la pregunta con quién y el verbo. ¿Sí? Es un poco complicadito, eh, pero con ejemplos sí se entiende, mucho mejor con ejemplos. Vamos con los lugares. Lugar. Entonces tenemos el doko, que literal significa dónde, ¿ya? Yo. Aquí puede ir más el ni o el e. Recuerden que ambas son reemplazables, una con la otra, pues o cualquiera, más un verbo de movimiento.
¿ya? Y más el K. Y bueno, ustedes dirán, profe, pero en el ejemplo anterior, usted mencionó que el ejemplo, por ejemplo, ¿con quién fuiste? ¿Ya? Y fuiste es un verbo en movimiento. Sí, pero no estoy especificando lugar, estoy diciendo con quién, ¿ya? Entonces, ahí lo que más o sea, donde más recae es la pregunta, ¿con quién? Entonces, tú ya sabes que con quién, si es en preguntas, daré to, y el verbo es cualquiera, puede ser de acción o de movimiento. Solo te estoy preguntando la persona con la que fuiste, ¿sí? En cambio, si preguntas un lugar hacia dónde, o sea, a dónde vas a ir, normalmente se usa con verbos en movimiento, ¿sí? Si, es si vas a preguntar hacia dónde se va o de dónde viene, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, queremos decir, literal, ¿a dónde fuiste? Fuiste. Entonces, tenemos el verbo y tenemos el a dónde. Entonces, pues, toko e o doko ni ikimashita ka. Sí, puede ser este o puede ser este de aquí o puede ser esto de aquí. Ambos pueden ser igualitos. Doko ni o doko e ikimashita ka, ¿a dónde fuiste? Y la persona responde, o la otra persona responde, por ejemplo, Toshokan ni ikimashita. O Toshokan e ikimashita. Fui a la biblioteca. ¿Sí? Súper. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por mi lado, nada. No. Tenemos el objeto. El objeto es más que nada, si pregunta, eh, por ejemplo, ¿qué comiste? O sea, con verbos de acción, más que nada. O ¿qué leíste? ¿Qué escuchas? ¿Sí? Entonces tenemos objeto, el nani. Aquí sí se usa nani en vez de nan. Nani o nani más la partícula o más el verbo de acción. Y más ka. Entonces, por ejemplo, una persona te dice, ¿qué lees? Creo que lees te lleva a tilde, pero bueno, perdónenme, falta ortográfica. ¿Qué lees? Entonces, me está preguntando, o sea, que es literal, ¿qué estoy leyendo? Entonces, primero va el qué y después va el verbo. Entonces, nani o yo mi maska. Nani o yo mi maska. ¿Qué estás leyendo? O qué bueno, ¿qué lees? Entonces, aquí puedes ver. Zaji, Zagio. Puede ser Zagio o puede ser Zagio yo mi mas. ¿Sí? Súper. No tiene más ciencia. Son literal, son preguntas y respuestas concretas. Ya, obviamente aquí ustedes pueden leer todas las que hay y pueden preguntarse, ¿no? Es una pregunta completamente válida. Profe, ¿y dónde está la pregunta más importante que dice el por qué? No, ¿por qué ahí no tenemos el por qué? Porque esto es una gramática muy distinta a lo que viene, a lo que son estas preguntas.
El por qué tú estás pidiendo una razón, ¿ya? Y el por qué suelen ser respuestas un poco más largas, ¿ya? Razones más largas. Entonces, por ahora, ahora no vamos a ver el por qué, ¿ya? Porque si nos falta un poco más de gramática. Pero sin embargo, creo que sí está en básico 2. Si no está en básico 2 está en intermedio 1. Pero en una de esas dos está. Pero sí lo vamos a ver, obviamente. ¿Preguntas con el objeto? No. Por mi lado no. No. Ok. Entonces, para terminar el cuadro, tenemos acá otro, ustedes dijeron lugar. Lugar, pero este se trata del medio por el que se hace la acción. ¿Ya? El lugar y qué haces en ese lugar. Que nada. Por ejemplo, tenemos el doko más de más un verbo de acción y más el ka de pregunta. Entonces, si te preguntan ¿dónde lees? En cuenta, aquí está el pregunta dónde, que básicamente da a entender que te está preguntando un lugar y un verbo de acción, ya no es un verbo de movimiento. Entonces tenemos el dónde, tenemos doko, doko de, ya no puede ser ni o porque no estamos hablando de que solo va a ir o sea, va a ser un movimiento hacia ese lugar, sino qué vas a hacer en ese lugar. Te está preguntando la acción que vas a hacer en ese lugar. Sí, esa es la diferencia. Doko de yo mi mas ka. Doko de yo mi mas ka. ¿Dónde lees? ¿En qué sitio tú lees? Entonces aquí, por ejemplo, Toshukan de yo mi mas. Bueno, leo en en la biblioteca. ¿Sí? Son cosas muy distintas al lugar uno de arriba que usamos la partícula ni o la partícula que usa verbos de movimiento hacia dónde vas, de dónde vienes o a dónde regresas o de dónde regresas. ¿Ya? Que no, bueno, aquí les voy a dar otro ejemplo para, por ejemplo, que dices de dónde vienes, ya se los voy a dar, pero quiero que se den cuenta el contraste del verbo de movimiento y verbos de acción. ¿Sí? Bueno, lo que les voy a agregar aquí es un detalle que ahorita me estoy dando cuenta y no está aquí en el libro. Volvamos un ratito al lugar, pero de verbos de movimiento. Que tenemos el doko, doko, ni o e. Entonces tú probablemente puedes decir de dónde regresas, de dónde vienes. Ya. El de dónde puede ser algo, ¿cómo es? Una partícula como que desde dónde vienes. Entonces aquí puedes preguntar también el cara. O el made también puedes usarlo. ¿Hasta dónde vas? ¿Sí? Entonces si quieres, por ejemplo, decir, bueno, aquí va el verbo de movimiento más ka. Entonces si quieres decir de dónde vienes, de dónde vienes. Entonces tú vienes y preguntas, ok, ¿de dónde? O sea, ¿desde dónde vienes? Verbo, ya tienes el contexto. Entonces puedes poner doko, kara, que recuerden que kara es desde y made es hasta, ¿no? Doko kara, el verbo venir, kimash, bueno, ¿dónde viene? Kimas, ¿de dónde viniste? Bueno, más que nada, ¿de dónde viniste?
Kimashitaka. También puede ser Kimaska, ¿no? ¿De dónde vienes? Ya, pero en este caso, bueno, ¿de dónde viniste? ¿De dónde viniste? ¿Ya? Doko kara kimashitaka, ¿de dónde vienes? ¿De dónde viniste? ¿Desde dónde viniste? Entonces vengo y, bueno, puedo responder Gakko, Gakko kara. ¿Sí? Gakko kara kimashita. Kimashita. Desde la escuela vengo. Sí, también son partículas que lo puedes usar. Recuerden que no solamente es de tiempo, sino también son de lugares. Ahí sí ya tenemos todo el contraste de preguntas. Ujú. Eso ya sería todo. Y bueno, en los ejemplos, que bueno, vamos a rapidito. Voy a tardar un poquito para terminar la clase. Aquí dice. Ahí. Tenemos la famosa Miori. Ok. Ahora volvió Miori. Y acá dice, volvió a las 9. Entonces tenemos, ¿a qué hora volvió Miori? Tenemos la persona, tenemos verbo y tenemos la pregunta. Entonces, Miori, comenzamos primero con quién. Miori Sanwa, con respecto a Miori. La pregunta. Primero, hora. ¿Y a qué hora? Entonces sería Nanji ni. Y ¿cómo es? Volvió. Qué bueno, qué bueno tilde. Pasado. Kaerimashitaka. Con respecto a Miori, ¿en qué hora volvió? Responde, puedo poner no, Miori Sanwa otra vez, pero como ya está el tema, que ya sabemos que es Miori, el tema completo, pues responde Kuji. Kuji ni kaerimashita. A la hora 9 volvió. Sí, ya tenemos otro ejemplo. ¿Con quién jugará Morimoto? Acá jugará con Ishikawa. Entonces, tenemos el verbo, tenemos la persona, el tema de la oración y tenemos la pregunta. Entonces tenemos Morimoto-san wa. La pregunta. Dare to. Y el verbo. Asobi maska. ¿Sí? Con respecto a Morimoto, ¿con quién jugará? Recuerden que el presente puede ser o sea, el presente puede ser un futuro o presente. Todo depende del contexto, ¿no? En este caso, si tú lees, o sea, si omitimos esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, y solo lees el japonés, Morimoto-san wa dare to asobimasu ka? Entonces, puede traducirse de dos maneras. ¿Con quién juega Morimoto o con quién jugará Morimoto? ¿Sí? Son dos maneras distintas que se pueden leer. Ambas son correctas.
sea, no es tan importante saber el tiempo, a no ser que te haya especificado, por ejemplo, aquí, por ejemplo, un ashta. Ashta, Morimoto-san wa dare to asobimasu ka. Si tiene un ashta, tú ya sabes que el asobimasu es futuro, con quién jugará. ¿Sí? Y acá tenemos el jugará con Ishikawa. La respuesta. Tenemos Ishikawa-san to asobimasu. Jugará con Ishikawa o juega con Ishikawa. Cualquiera de los dos está bien. ¿Sí? Súper. Y para terminar tenemos ¿dónde trabaja Minami? Trabaja Minami y dice trabaja en la oficina postal. Sí. Entonces tenemos ¿dónde trabaja Minami? La persona, verbo y la pregunta. Entonces tenemos Minami-san wa. Si vemos trabaja, verbo de acción, ¿no? Entonces tenemos una partícula de. Tenemos ¿dónde, no? Doko de, ¿en qué medio? Por dónde o en dónde ejecutará la acción. Y el verbo hatarakimasu. Tenemos ka. Sí. Con respecto a Minami, ¿en qué medio, en dónde trabaja? Y acá, oficina postal es Yubin Kyoku. Yubin Kyoku, así se pone, así de oficina postal. Yubin Kyoku. Yubin Kyoku de Hatarakimasu. ¿Sí? Yubin Kyoku de por medio de la oficina postal trabaja o en la oficina postal trabaja. ¿Sí? Son ejemplos sencillos con respuestas sumamente cortas. Ustedes pueden ver que literalmente todas las respuestas son cortitas. No es de gran, no tienes que dar tanta razón, solo tienes que responder lo que te preguntan, literal. ¿Sí? Claro. Súper. Muy bien. Con eso ahí sí ya terminamos absolutamente todo, básico 1. Ahora solo, como les dije, literal, eso ya hacemos en la siguiente clase, ya se acabó el tiempo. Vamos a empezar a leer historias, a leer libritos. Bueno, ahí está esta página. Está esta página. Yeah. Él se las dejé en el WhatsApp, si quieren se las vuelvo a pasar, para que lean, ¿no? La mayor... ¿Sí? Sí, por favor, ¿Qué Lorita. pasó? Sí, Que si listo. la puedes volver a Bueno, pasar. sí. Bueno. Esta es la mejor porque el otro de aquí también son buenos, pero descargar el libro se ha vuelto medio extraño porque hasta yo se me hace un poco difícil llegar al libro. Entonces mejor voy a mandar este, que solo das clic en el libro, bajas un poquito. Bueno, aquí está el resumen del libro. Y aquí ya está el libro en sí. Y aquí está el audio del libro. O sea, esta página es completa. Y normalmente solo le das clic en el nivel 0 y ya te da los libros de nivel 0. O sea, los de N5, que es para aprender las palabras, ¿no? Lo que le decía a Rotito, vamos a empezar a leer libros y ustedes dirán, pero profe, bueno, tiene bastante gramática ya de N5 completito.
pero yo les voy a ayudar obviamente a leerlos, pero lo que más me importa de leer estos libros es que ustedes aprendan vocabulario, mucho vocabulario, para que ustedes ya puedan leer libros y ustedes puedan decir, mira, esto ya entendí, ya sé qué significa ¿cómo es? Esta partícula, ya puedo leer todita esta oración y entender qué dice la oración, ¿me entienden? Ya para que ustedes se vayan trabajando solitos. Y eso es lo que más me importa, que ustedes ya digan que ya hablan japonés. Entonces, eso muchachos, esto ya lo dejamos para la semana que viene. Para la semana que viene, déjenme poner aquí. Vamos a, obviamente, ahí está. Obviamente vamos a lo principal. El kino, el kyo y el ashta. Vamos a usarlos para ver en las oraciones. Y después de eso ya vemos a leer libros. Ya. Después, ya cuando ya empecemos no me acuerdo cuándo habíamos fijado para el examen. Creo que entre el 9, creo que el 9. Bueno, mejor bueno, no sé. Bueno, ahí vemos. Y bueno, el examen va a ser sencillo y tal, entonces como ya vimos todo, voy a dejar deberes, intentar dejar deberes. Lo que más me interesa es que leamos libros. En vez de hacer deberes, porque igual ustedes se pueden estresar de que no pueden hacer los deberes y tal. Mejor creo que vamos a leer libros y a dedicarnos a ganar vocabulario. Pero esto es lo que vamos a ver la semana que viene. Y en teoría ya está todo el básico 1. O sea, ustedes ya saben todas las gramáticas de básico 1. Solo faltaría vocabulario y ustedes ya pueden hablar japonés. Frases cortas, pero ya pueden hablar japonés, que es lo importante. Entonces, eso muchachos. Esto vamos a ver que el 18. Sí, bueno, si quiero ser japonés, puedo poner 11 mes y el 18 día, ¿no? Pero eso muchachos, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Chévere que ustedes ya vayan entendiendo poco a poco más las clases, ¿no? Les agradezco un montón por seguir aquí, Sí. por algunos que sí se han retirado y tal. Bueno, más que nada es por tiempo. Pues esto sí necesita bastante tiempo, entonces los entiendo también. Pero igual, muchas gracias, jóvenes. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Gracias. Lorito. Gracias por todo. Cuídense. Bien. Cuídense. Buena Cuídense. semana, Chao, chicos. chao. Chao, chao. Buena semana. Igual, bonita noche. Bonita noche.